que se llama La mujer y el servicio generoso. Apenas lo empezamos hace la clase anterior y ya dimos una introducción acerca de esto, tomando como base y como ejemplo la parte de la escritura donde Jesús menciona acerca de las mujeres que sirvieron a Jesús y a sus discípulos. ¿Se acuerdan? La palabra nos indica que les sirvieron ¿cómo? Bueno, dice que con sus bienes, con sus recursos, con su dinero, pero no solo con eso, también con su servicio, también con su tiempo, también con su dedicación y todo lo que implica llevar a cabo un servicio generoso. ¿Cómo ven? Interesante, ¿verdad? De hecho, nuestro tema de hoy es cultivando un corazón generoso. ¿Qué significa cultivar? Si lo vemos en un sentido natural, es dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen. En el significado bíblico, cultivar se refiere a cuidar, trabajar y nutrir para que algo crezca y dé fruto, aplicándose tanto al campo físico como al campo espiritual. De acuerdo a esto, ¿qué vamos a cuidar? ¿Qué creen ustedes que vamos a cuidar, que vamos a trabajar, que vamos a nutrir para que dé fruto? ¿Qué consideran que debemos cuidar? Claro, ¿verdad? Nuestro corazón. Que podamos tener un corazón generoso, ¿verdad? Y bueno, la palabra de Dios nos va a ir enseñando, la palabra de Dios nos va a ir indicando, porque es en donde nosotros debemos aprender y a través de donde debemos aprender, mujeres, hermanos que estamos aquí, a través de su palabra, ¿verdad? Muy bien. Hay algo importante, fíjense. Nosotros como cristianos debemos de ser dóciles para poder recibir el consejo de Dios. ¿Cuántos creen que así es? Debemos ser dóciles, ¿verdad? En el tema anterior, yo les decía al principio de la enseñanza, quiero tomar un poquito de esto porque mire, al principio de la enseñanza yo les decía que no es fácil abordar estos temas, porque hay personas que pueden ser sensibles a las cuales les fue dañada su economía, pero también la palabra nos puede confrontar. ¿Cuántas creen que la palabra nos confronta? La palabra nos puede confrontar y cuando no hemos cultivado un corazón generoso, ¿sabe qué puede pasar? Podemos llegar a malinterpretar lo que se está enseñando, a pesar de que lo veamos a través de la escritura. Lo podemos hasta sentir agresivo en contra de quien está predicando, ¿verdad? Y la verdad es que no debe de ser así. No, porque nosotros somos enseñados y somos instruidos por Dios a través de su palabra. No sería lo correcto porque siempre debemos pedirle a Dios que nos ponga un corazón dócil para recibir lo que nos quiere enseñar. De hecho, hace un momento que mi hermana daba los anuncios, cuando oraba, y no recuerdo si fue cuando oraba o ella decía que estemos atentos, que estemos dóciles, en otras palabras, para poder recibir el consejo de Dios. Porque cuando nosotros nos paramos aquí, lo que estamos haciendo es dar el consejo de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos para eso. Y les vuelvo a repetir, no sería lo correcto porque debemos pedirle a Dios que nos dé un corazón dócil para recibir, para aprender, porque la realidad es que en esta congregación no es un tema en el que nos centremos de ninguna manera o tengamos que estar tocándolo. Pero déjame decirte algo, si Dios nos mueve a dar un tema, si Dios nos mueve a hablar de algo, es porque Dios sabe lo que su iglesia tiene necesidad. ¿Sí sabe?
Entonces, por eso es que hay temas que tenemos que abordar, aunque puedan ser difíciles. Pero en esta congregación no nos centramos en eso, sobre todo para los que nos visitan, los que vienen por primera vez, no es en eso en lo que nos centramos. Pero toda la Escritura, dice la palabra de Dios, que es útil. Es útil para todo lo que ella nos quiere enseñar. Así que no es algo en lo que tengamos que estar insistiendo. Sin embargo, como la palabra de Dios es útil, nos enseña que es algo que debemos instruir a su iglesia. Porque si alguien aquí comenzó en la fe, hay personas que comenzaron en la fe y que fueron a otras iglesias y que por años estuvieron en otras iglesias, y también puede ser que fueron dañados por religiosos que se aprovecharon de su generosidad. No es bueno cuando pasan esas cosas que se les deje así, con ese pensar, con ese sentimiento o con esa idea, porque si esa persona todavía tuviera algo de generosidad y no se le instruye, esa persona puede perderse la oportunidad de ser todavía generoso, y nosotros, los que podemos dar la instrucción, seremos los responsables de no enseñarles e instruirles para que no pierdan la bendición de dar. ¿Sí sabe? Los pastores tenemos la encomienda de enseñar. Es importante que les digamos a ustedes y cada uno de nosotros seamos receptivos para recibir la palabra de Dios que nos enseña. Así que debemos dejarnos enseñar. ¿Cómo ven? ¿Sí sabe lo que significa un discípulo? ¿Cuántos discípulos sabemos aquí? Todos somos discípulos, ¿sí sabe? ¿Y qué significa en otras palabras, qué significa discípulo? El que se deja enseñar, ¿verdad? Entonces, como discípulos, nosotros debemos dejarnos enseñar para que podamos aprender. Así que, bueno, como les decía, nuestro tema es cultivar un corazón generoso. Empecemos por ver qué es la generosidad. Mucha gente piensa que solo se trata de regalar mucho dinero. Ay, sí. Y si bien eso puede ser generoso, ciertamente no es la única forma en que podemos ser generosos. ¿O sí nada más se trata de dinero? No, ¿verdad? No es la única forma en que podemos ser generosos. Ciertamente no es la única forma. Si es así, si fuera así, déjenme decirle que no muchos de nosotros podríamos serlo. Especialmente no como amas de casa o mujeres que no reciben un sueldo, ¿verdad? Bueno, ahora ya hay una bendición para las mujeres porque el gobierno pues ya tuvo cuidado, ¿verdad? Entonces ya no podemos decir que no tenemos, ¿o sí? No, porque si decimos que no, híjole, entonces no estamos siendo agradecidos, ¿verdad? Dios es bueno. Y mire qué tan hermoso que tiene cuidado de todas las cosas. Y para las mujeres que decían, es que yo siempre trabajo en casa y no recibo y no percibo, híjole, ya recibe sin trabajar. Qué tremendo, ¿no? Es una bendición. ¿Cuántas dicen amén? ¿Verdad que sí? Es una bendición. Entonces ya no podemos decir que no podemos. Porque de una u otra manera no nos falta y Dios tiene cuidado, ¿cierto? Bueno, hay muchas cosas que después vamos a explicar. Otra cosa es no saber administrar, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema que también vamos a ver. Pero hay buenas noticias. Todos podemos ser generosos, ahí está. No tenemos que esperar hasta que seamos mayores, pero ya aún mayores sí. Ya les digo, ya se recibe. Y no poco, ¿verdad? No tenemos que esperar hasta ser mayores o tengamos trabajos a tiempo completo o que ganemos mucho dinero. La generosidad es un hábito que podemos comenzar hoy y que cambiará la forma en que nosotros y las personas que nos rodean vivamos mañana. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? No nada más es para ahorita, es aún para el futuro. Fíjense que me vino a la mente
el ejemplo de una persona hace ya algunos años. Yo trabajaba en la zona de la Colonia del Valle. Por muchos años trabajé en esas zonas y trabajé en la avenida y una calle donde estaba un De Todo. ¿Se acuerdan de los De Todo? Bueno, algunas se acordarán de esos centros comerciales De Todo que hoy son los Walmart, pero antes eran De Todo, tiendas muy grandes. Y yo trabajaba en unas oficinas que estaban justo enfrente de Todo. Y fíjense que cuando yo salía a comer, pues yo salía y ahí afuera de Todo, siempre afuera de los centros comerciales antes, ahorita ya no tanto porque ahora están rodeados de muchos estacionamientos, pero antes sobre todo ahí, y creo que a la fecha, hay muchos puestos ambulantes. Hay quien vende comida, hay quien vende flores, pero venden de todo, ¿eh? Ahí a usted no le falta nada. Y muchas cosas que se venden ahí. Pues yo como salía a comer y como siempre he sido muy sociable, muy platicona, empecé a conocer a toda la gente de ahí. Yo me conocía a todos los vendedores ambulantes de ahí, la verdad. Y yo platicaba mucho, sobre todo con una señora que vendía unas flores hermosas, que aprendí muchos nombres de flores por ella. Y cuando yo estaba ahí, entonces en una ocasión me di cuenta de un señor mayor de edad. Se veía el señor así muy deporte, no de deporte, deporte el señor así ya grande. Y pasaba y yo vi cuando a la señora de las flores le entregó un billete. La señora lo tomó, lo agarró y le dijo, muchas gracias. Pero entonces me quedé, pero fui observando. Y el señor iba a cada puesto y les daba un billete. Y así sucesivamente. Yo me quedé como pensando. No le pregunté nada. A otro día volví a ver lo mismo. Y a otro día. Entonces yo le dije a la señora, ¿y eso qué? ¿Cómo que? Me dice, él todos los días viene y nos da un billete de 10 pesos. A todos los que trabajamos aquí. Y yo le dije, wow. ¿A todos? ¿Todos los días? Sí. A todos los vendedores de Todo les daba el señor un billete de 10 pesos. Estoy hablando de algunos, varios añitos, ¿eh? Les daba un billete de 10 pesos y era bastantito en ese momento. Yo me quedé pensando, ha de tener mucho dinero. Pues sí. Pues la verdad es que seguramente sí tenía mucho dinero el señor, pero ¿qué cree? A su forma, a su humanidad, él era generoso. Pero le daba a los vendedores. No se lo daba a la gente de las oficinas, pues habíamos mucha gente de oficina. Le daba a los vendedores. ¿Por qué? Porque sabiamente él sabía que ellos tenían más necesidad. ¿Verdad? Eso nos habla de ¿qué? De generosidad, ¿verdad? Porque no los conocía. Los conocía porque los veía ahí que vendían, pero conocerlos realmente no. Sin embargo, su corazón se empezó a cultivar en él un corazón generoso, porque yo no sé cuánto tiempo viviría el Señor, pero él hacía eso todos los días. Así que, qué tremendo, ¿no? Qué interesante. La generosidad bíblica es un asunto del corazón, que se caracteriza por dar alegremente, no por obligación, imitando el ejemplo de Dios, quien dio a su Hijo por amor. Se manifiesta no solo en recursos materiales, sino también en el tiempo, en el servicio y también en la actitud. Sí, ¿verdad? Porque hasta para dar tenemos que tener actitud, ¿o no? La Biblia enseña que el acto de dar produce gozo y bendición para quien da, pero también para quien recibe. Porque yo veía a la señora, ¿verdad? Cómo recibían el billete muy agradecidos, ¿verdad? Entonces recibir también es un acto de alegría. Sin embargo, la generosidad no solo es dar, fíjate, no es solo dar, es dar sin parar, es dar más allá de los límites. Porque esta palabra generosidad es del griego eulogia, que significa, fíjate lo que significa,
Generosidad significa también adoración, significa bendición, significa consagración, significa beneficio, significa alabanza y significa bendecir. Qué tremendo, ¿no? Generosidad proviene del prefijo gen, que significa y así sucesivamente. Es decir, que la generosidad no solo es dar sin parar, es dar más allá de los límites. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un acto de adoración. ¿Sí entendemos? Es, por ejemplo, hace un momento que estábamos en medio de la adoración. Cuando nosotros estamos en medio de esa adoración, esto se los comentaba también ahora en el corazón agradecido, porque si algo tiene que ver el corazón agradecido es con la adoración. Un reflejo de gratitud es la adoración. ¿Qué cree? Un reflejo de generosidad también es la adoración. Porque cuando estamos en medio de esa adoración, de esa alabanza tan sublime, lo único más importante que nosotros deberíamos de estar haciendo es levantar nuestras manos, adorar a Dios, bendecirlo, alabar su nombre, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dice el salmista, bendecidlo, alabadle. Ese es un acto de adoración. Y en generosidad, porque la generosidad tiene que ver en dar sin parar, en dar más allá de los límites. Yo no debería de parar de adorar a Dios, ¿verdad? Es un acto de adoración. Ahora, ya dijimos que no se trata solo de dinero, lo estamos viendo. Se trata de adorar, se trata de bendecir, se trata de agradecer. Y eso es cierto, no se trata solo de dinero. La generosidad tiene que ver con la abundancia, creyendo que hay mucho por recorrer. Mire, cuando alguien es egoísta, o si llegamos a ser egoístas, o alguna vez tal vez fuimos egoístas, creemos que tenemos que ahorrar todo, ¿sí o no? No, esto lo guardo, no les va a pasar como yo decía, porque yo lo decía. Pero ¿cómo crees que les voy a dar si yo me quemé las pestañas para estudiar? Mi trabajo me costó y ahora ¿por qué les voy a dar? ¿Verdad? La generosidad tiene que ver con la abundancia. Y cuando hay egoísmo en nuestro corazón, nosotros creemos que debemos ahorrar todo, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros talentos para nosotros mismos. A mí me costó, yo me lo gasto, ¿sí o no? Me lo echo encima. Y a veces hay muchos pensamientos cerrados, pero bueno, cuando a veces no hemos desarrollado un corazón generoso. Porque no hay suficiente para compartir, aunque lo haya, No hay suficiente para compartir. Pero la generosidad dice lo contrario. Vivir generosamente significa confiar en que Dios nos ha dado suficiente dinero, suficiente tiempo y talentos para compartir con los demás y darme. Y darlo. Acuérdese que es una actitud de dar. Primeramente, nosotros deberíamos de darnos a nosotros mismos, ¿verdad? Primeramente, entonces, si entendemos que la generosidad no se trata solo de dinero, que se trata de nuestros corazones, cuando damos, estamos demostrando que confiamos en Dios. ¿Sí sabe? Al dar, nosotros confiamos en Dios, nos estamos volviendo más como Dios y estamos poniendo a los demás antes que a nosotros mismos, como el Señor de todo. Ay, Señor de todo. Sí, porque estaba poniendo a los demás antes que a él mismo. Seguramente no le faltaba nada, pero estaba considerando a los demás. ¿Verdad? Aquí la clave es que tenemos que dar con un corazón alegre. Es otro de los puntos. No damos por sentimiento de culpa o porque me están pidiendo, ay, ya va a venir el ofrendero, mejor me voy al baño. Ay, ya vienen las ofrendas, mejor me voy al baño, ¿verdad? No. Es que tenemos que dar con un corazón alegre, no por culpa o porque me piden y ya me van a pasar el botecito. Y eso de pasar el botecito es que a fuerzas tiene que pasar por mis manos. No, tenemos que ser sabios, ¿verdad? Porque no estamos obligados a nada. Ajá.
Lo damos porque realmente queremos ayudar a los demás y lo demás. Queremos ayudar para las necesidades y porque realmente creemos que eso honra a Dios. Y queremos honrar a Dios, ¿verdad? Recordemos que Dios ama al dador alegre. Ahora, ¿te has preguntado con qué frecuencia consideramos nuestro crecimiento espiritual, particularmente en el área de la generosidad? ¿Sí te has preguntado? A lo mejor no. Pero pudiéramos preguntarnos con qué frecuencia considero mi crecimiento espiritual en el área de la generosidad. Porque eso también nos lleva a un crecimiento espiritual, ¿eh? La generosidad no se trata solo de finanzas. Ya lo estamos viendo y lo voy a repetir varias veces. Es un reflejo de la naturaleza de Dios, una manifestación tangible del Espíritu Santo en nuestras vidas y una forma de vivir en obediencia a su palabra. Híjole, son muchas cosas, ¿verdad? Es un reflejo de la naturaleza de Dios, una manifestación tangible del Espíritu Santo en nuestras vidas y una forma de vivir en obediencia a su palabra. ¿Verdad? Vamos a ver algunos principios bíblicos que pueden ayudarnos a cultivar un corazón generoso y que nos pueden ayudar a transformar la forma en que pensamos y también en que damos. Número 1. La generosidad refleja el carácter de Dios. ¿Sí? La generosidad refleja el carácter de Dios. Aquí encontramos el origen divino. ¿La generosidad tiene su origen en Dios? Pues sí, ¿verdad? ¿Quién dio? Pero fíjense en qué forma. Dio a su Hijo por amor. Dio a su Hijo por amor. Lo encontramos en Juan 3:16. Un texto que generalmente nos aprendemos, ¿verdad? ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, hubo una generosidad con propósito, ¿verdad? Una generosidad, ¿cuál? Dar a su Hijo. ¿Cuál es el propósito? Para que tú y yo no nos perdamos. Y además haya fruto, lleguemos a tener vida eterna. Imagínate, eso es lo que hace la generosidad. No nada más en Dios por su Hijo, también nos lo enseña a nosotros, porque nosotros también podemos dar fruto que abunde. Ahorita lo vamos a ver. En su esencia, la generosidad refleja la propia naturaleza de Dios. Dios es el dador, nos dio la vida, la salvación y la promesa de la eternidad a través de Jesucristo. Dios no escatimó, nos dio ese ejemplo y nos da ese ejemplo de generosidad. Cuando elegimos ser generosos, reflejamos esta característica divina, convirtiéndonos en testigos vivientes de su amor y de su gracia. ¿Verdad que sí? ¿A poco no te da satisfacción cuando das algo? ¿A poco no te da gusto ver la cara de la persona cuando tú le entregas algo? ¿Verdad que sí? Es una bendición, nos convertimos en testigos vivientes de su amor y de su gracia. Por lo tanto, dar es una forma de imitar a Dios. ¿Verdad? Es interesante, ¿no? ¿Sí sabes que cuando nosotros damos podemos dirigir a otros hacia Dios? Digo, yo no sé a qué, me voy a volver con los de todo, pero yo no sé qué pensaban. Seguramente, algunos seguramente pensaban, no, es que ha de tener mucho dinero, sí que lo reparta. Ay. Pero algunos otros a lo mejor pensaban, híjole, no tendría por qué darnos si nos da, mira. ¿Verdad? Nos dirige hacia Dios. Sobre todo como cristianos. Ya sea a través de actos de bondad, como ese, apoyo monetario como ese, u ofreciendo tu tiempo, tu generosidad. Lo que ofrezcamos se convierte en un testimonio del Evangelio en acción. Por ejemplo, alguien puede venir a ti y decirte, ¿puedes orar por mí?
porque no tengo trabajo. Y si no tiene trabajo, ¿qué creen? Puede que no tenga para comer, ¿verdad? Bueno, y generosamente oras, ¿verdad que sí? Pero miren, aquí viene otra parte. Generosamente también le das una despensa o un apoyo para que pueda comprar comida. ¿Verdad que sí? O hay gente que pide limosna. De eso hay mucho. Y generosamente le das una moneda, ¿verdad? Dices, ay, sí, vamos a darle. Pero también generosamente le puedes compartir la palabra de Dios, ¿verdad? De esa manera te conviertes en un testimonio del Evangelio en acción. Qué importante, ¿no? Qué tremendo. No es solamente dar, ay, sí, a ver, ahí está la moneda, adiós. A lo mejor no hay tiempo, pero lo puedes ver con misericordia y decirle que el Señor te bendiga, restaure, te sane, te dé todo lo necesario. Yo no sé, pero una palabra podemos tener y nos convertimos en testimonio del Evangelio. Número 2, la generosidad es un asunto del corazón. Esta me gusta mucho. Es un asunto del corazón. La generosidad verdadera nace de una decisión interna y se da con alegría, no por obligación o culpa, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 9:7. Pero yo te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, porque dice otras palabras interesantes. Dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. ¿Cómo debemos dar, hermanos? Como decidamos. Como decidamos. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, ¿verdad? O nos va a pasar como aquel niño que metía su mano a la bolsa, ¿no? Y le decía a su papá en el camino a la iglesia, a ver, cuando tú des tienes que darlo con gozo, tienes que dar con alegría, tienes que estar feliz, contento. Y entonces cuando él dijo, ay, sí, cómo no, y cuando llegó el alfolí, metió la mano a su bolsa y sacó 2 monedas, una de a 10 y una de a peso, y dio la de a peso. Y cuando le dijo a su papá, ¿por qué diste la de a peso? Es que me dio más alegría darle de a peso. ¿Verdad? Qué tremendo, pero es cierto. A los niños les pasa mucho. Digo, no sé si a los adultos también, pero le causó más alegría. Lo dio con alegría, ¿sabes? Pero le causó más alegría la moneda de a peso. La verdadera generosidad no se trata de la cantidad, se trata de la actitud. Ahí está, ¿no? Dar con reservas, desconfianza o por culpa nos roba la alegría que Dios quiere que experimentemos. La Biblia nos anima a dar con alegría, motivados por el amor y el deseo de bendecir a los demás, ¿verdad? Pues sí, porque imagínate cuando tú sabes que pudiste bendecir a alguien, que le pudiste ayudar y eso le causó tranquilidad, nos debe de dar alegría, ¿verdad? El apóstol Pablo elogia y pone de ejemplo a los de la iglesia de Macedonia. En el apóstol Pablo tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Precisamente él pone este ejemplo por la gran generosidad mostrada en una ofrenda que estaba siendo recogida en beneficio de la iglesia de Jerusalén, en Jerusalén. En la forma en que Pablo se expresa, vemos que estaba casi sorprendido de que esta gente haya dado tanto y con tan buena disposición. Fíjense, 2 Corintios 8:1. Les invito que vaya ahí a 2 Corintios 8:1. Porque se trata de que aprendamos, ¿verdad, hermanos? Porque nada debe de ser impuesto. Porque cuando nos es impuesto, no lo hacemos como debe de ser. Pero cuando lo hacemos con un corazón entendido, receptivo, dócil a recibir, híjole, usted no se imagina todo lo que podemos hacer que nunca pensamos que llegáramos a hacer. 2 Corintios 8:1 dice,
Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿En su qué? En su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego. Aquí viene algo bien interesante que a mí me dejó así, que a mí siempre me deja así. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concedamos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Rogaban que los dejaran participar, y no como lo esperábamos, verso 5, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí se acuerdan que veíamos algo ante la clase pasada, que aquí el detalle es que primero nos debemos dar al Señor. Si nosotros nos damos al Señor, entonces nos vamos a poder dar a los demás y a lo demás, ¿verdad? Pero fíjense que aquí no nos habla de dar mucho, ¿o sí? No sabemos cuánto dieron los de Macedonia. No sabemos. Porque en el verso 2 dice la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Ay, hermanas, pues ahorita me viene a la mente. Cuando estuvimos en las misiones y fuimos a esos lugares de Veracruz tan pobres, de verdad, yo lloraba, pero no ¿sabe de qué lloraba? De ver que en medio de su pobreza nos daban todo lo mejor que podían darnos. Ay, era una cosa, y yo lloraba, pero lloraba, en serio. Yo no tenía nada para darles, porque no, pero yo lloraba porque en su pobreza nos daban lo mejor que tenían. Yo pasé un cumpleaños allí, ¿sabe qué hicieron? Los de... Ay, no me acuerdo, uno de esos pueblos. Aparte de que hicieron una comida, hubo servicio. Cuando terminó el servicio me felicitaron y se formó una fila, y todos los que se formaron, aparte de darme un abrazo, me dieron un presente. Lo máximo que me dieron de dinero fueron 20 pesos. Y los que podían me dieron que sí el collarcito, que sí. Hermanos, yo todo el tiempo me la pasé llorando. No entendía, me costaba mucho trabajo. Las misiones son muy difíciles, pero en medio de esa dificultad, del ver esas acciones, aquí entiendo lo que decía Pablo de los de Macedonia. En su pobreza abundaron en muchas riquezas, ¿verdad? Y fíjense, pasaron muchos años cuando un día Dios me recordó eso, y yo me hinqué, lloré, le pedí perdón a Dios y bendije a todos esos hermanos que en su momento fueron tan generosos con nosotros. Recordemos que la generosidad es un asunto del corazón. También en el verso 4 dice que los de Macedonia con ruego pedían les permitiera participar. Fíjense, cuando cultivamos un corazón generoso, no vamos a esperar que nos pidan. Vamos a buscar cómo participar. Por ejemplo, ya lo tengo aquí anotado, cuando tenemos congresos de mujeres como de jóvenes, hay quienes siempre nos dicen, hay alguien en especial que nos dice: ¿hay alguien que no tenga para ir y yo pueda apoyar para que vaya al congreso? La iglesia no ha pedido dinero para eso, no se les pide, nunca se les dice: a ver, ¿cuántos dan para que se vayan los hermanos o las hermanas o los jóvenes? Pero esa hermanita está buscando oportunidades para dar, así como los de Macedonia, porque siempre busca que alguien vaya al congreso que no pueda ir, pero se lo pueda suplir. Hay otros hermanos que están preguntando para que de una u otra manera puedan participar. Nos preguntan qué hace falta, se puede hacer esto, se puede hacer aquello, qué se necesita, y están buscando la manera de participar. Por ejemplo, en los talentos, hay quien me pregunta:
Y sobre todo muchas veces cuando la gente apenas tiene poco me preguntan, ¿y eso de los talentos cómo lo hacen? Y yo les explico y me dicen, por favor considéreme para que yo participe. Y por favor considéreme. Y hay quien me ha dicho, ay pastora, cada vez que pone el talento me busco para ver si estoy en la lista y cada vez estoy esperando estar en la lista. Y le digo, no te preocupes, ya te voy a poner. De eso se trata, estar dispuestos a compartir con generosidad, ¿verdad? Compartir con generosidad pues nos da muchas bendiciones, ¿verdad? Miren, me vino a la mente también, voy rápidamente porque sería mucho contarles, pero hay una película que a mí en lo personal, me gusta mucho. A mí me gusta ver las películas turcas, sí. Bueno, de muchas, pero más de otros países. Pero hay algunas películas turcas muy, muy, muy bonitas y casos verídicos. Y hay una película que se llama Milagro de Amor, que habla de unas familias. Yo cuando la estaba viendo le decía a mi esposo, esos han de ser pero de los turcos nómadas, porque hay turcos ricos, pero hay turcos pobres también, muy en extrema pobreza. Y estamos hablando de los turcos que no tienen mucho, o que no tienen, y que tienen muchos hijos, ¿verdad? Y entonces las familias, yo no sé si ustedes conocen un poquito de esas culturas, pero en los orientales, sobre todo en estas familias musulmanas, turcos, árabes, judíos, etcétera, tienen ciertas costumbres para que los hijos se casen. Y entonces entre ellos van dando a su primer hijo o van saliendo los mayores, pero esto todo se hace por arreglo. El papá dice, ay, a ver, ¿quién es el que sigue casarse? El mayor, bueno, tal, y ya está feliz. Y las mujeres son las que van a buscar a la esposa. Ellas les cogen la esposa. Y les cogen la esposa, ¿no? Entonces, pues ya, y los hijos sí les dan las recomendaciones, pero que tenga bonitos dientes, pero sus ojos, ¿no? Y entonces las mamás van y pues escogen la que quieren, ¿no? Y luego pero algo bien curioso, hermanos. Ellos no conocen a la esposa hasta que entran al lecho nupcial. O sea, ellas van tapadas. Y los casan. Y hasta que ya se van a la habitación, hasta entonces la descubren. Le descubren el velo y la descubren a ella. Sí, porque hasta entonces se dan cuenta cómo es la jovencita, ¿no? Pero bueno, la mamá se las escogió, ¿no? Entonces, bueno, pues, y así sucesivamente. Entonces, en este caso había un hijo discapacitado, que tenía una situación muy, muy complicada de discapacidad, lisiado. Y en una ocasión que fue el papá de estos jóvenes, de este lisiado, rápido se las voy a contar, fue a hacer unos trámites, fue al pueblo o a la ciudad, como ustedes le quieran llamar, y en ese lugar él vio una acción que iba a pasar de un joven que iba a atacar a un hombre. Y papá, este hombre, logró esquivar al joven que estaba a punto de asesinar a otro hombre. Y el señor que fue al que le salvó la vida estaba muy agradecido, y le dijo, dime qué quieres, dime qué te doy, soy de tal lugar, se conocían ahí, ¿no? Y lo que tú me pidas te doy. Y él le dijo, no, nada, no necesito, no, nada, está bien, está bien. Entonces el hombre se va y yo me imagino que lo meditó y regresa y le dice, ¿tienes un hijo? Le dice él, sí, porque yo tengo una hija, te la voy a dar para que se case con él. Y le dice, no sabe lo que dices, mi hijo es lisiado. No importa, tú me salvaste la vida, yo te voy a dar a mi hija. Y se la dio. Y se la llevó, ya vestida de novia, ya para casarse. Y cuando vio al joven lisiado, pues la mujer empezó a llorar,
se ve, ¿no? En la escena, abajo de su velo, como ella empieza a llorar, y los papás se quedan viendo y la voltean a ver y diciendo, ni modo, te prometí, y las promesas se cumplen. Y ella se casó con este hombre lisiado. Una situación bien tremenda, que le costó mucho trabajo, sufrió, padeció, pero ella cumplió, porque era la promesa que su padre había hecho. Pero miren, aquí ¿en qué entra aquí la generosidad? Ella se entregó en sacrificio. Primero, porque no le quedó de otra, porque no era algo que deseó ni aceptó, pero porque no le quedó de otra. Pero ¿qué creen, hermanas, hermanos? Después se dio, se entregó en agradecimiento por amor. Ella ayudó a este hombre, lo ayudó. Pero ¿qué creen lo más tremendo? Lo más tremendo es que este hombre, por el amor que él, porque él se recuperó. ¿Usted puede creer que alguien lisiado se recupere? Sí, es un caso verídico. Él se recuperó. ¿Sabe por qué se recuperó? Porque se enamoró de ella, y su amor de él hacia ella y el amor de ella hacia él provocaron que él volviera a ser una persona con algunos rasgos simplemente, pero se recuperó. Pero aquí está el acto de generosidad que alguien puede cultivar en su corazón. Digo, porque no es tan fácil, ¿o sí? ¿Usted cómo ve? Pero eso es el corazón generoso. Acuérdense que en el segundo principio se trata y es un asunto del corazón, de un corazón que ama, de un corazón agradecido, y se da. Ella lo ayudó mucho, pero después tuvo la recompensa, porque él, sin haber estudiado, sin haberse preparado, bueno, es que ustedes la tienen que ver, sería mucho contarles, ¿verdad? Pero llegó un maestro a esos lugares y le estuvo enseñando a él se preparó y, ¿saben? Se fue a vivir a otro lugar cuando todavía estaba en discapacidad, y en ese otro lugar conoció gente que también fue generosa. Le dejaron un cine. Él él salió adelante aún, como físicamente, pero como materialmente también. Y Dios lo bendijo con 2 hijitos. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Qué tremendo, de verdad. Son cosas que impresionan, que impactan, pero nos enseñan mucho. Nos enseñan. Entonces, pues, debemos cultivar un corazón generoso, ¿verdad? Hay que pedirle mucho a Dios, Yo no estoy diciendo que también, o sea, digo, no estamos viviendo en no creo que te vengan a palabrar, ¿o sí? Las jóvenes, hay que apalabrarlas, no, ¿verdad? El que sea, ni modo. No, pues, no, estamos viviendo otros tiempos, ¿verdad? Digo, en aquellas culturas todavía siguen siendo muchas cosas así, y son muy, muy, muy difíciles. Hay otras cosas muy desgarradoras, ¿no? Pero esto fue un acto que de verdad fue algo tan hermoso. Pero podemos aprender de todo ello. En otra parte de la escritura, volviendo a la palabra, Pablo exhorta a Timoteo con las siguientes palabras en 1 de Timoteo 6, 17 y 18. Se los voy a parafrasear un poco. Dice: enséñales a los ricos de este mundo que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Fíjate, dice aquí el apóstol: enséñales. Las personas con bienes de este mundo son llamadas a abundar en buenas acciones por los demás, a estar deseosos por hacerlo, a estar dispuestos a compartir. Implica buscar con diligencia oportunidades para ayudar. Implica también que una persona debe ser fácil de convencer cuando se trata de ser generoso con el que necesita. No es que lo tengamos que convencer, sino que tú te tienes que convencer por lo que Dios ha hecho en tu corazón, ¿verdad? También en el Antiguo Testamento encontramos en Deuteronomio 15
del 7 al 11, ustedes lo pueden leer, solamente voy a dar algunos puntos. Explica en detalle el deber de ser generosos con los pobres. Deuteronomio 15, del 7 al 11. Y dice así: no endurezcáis tu corazón, ni le cerrarás tu mano a tu hermano necesitado. No tenga dolor tu corazón por hacerlo. Acuérdense que estas eran leyes para el pueblo judío. Allí mismo viene, pero allí mismo Dios daba leyes y daba unas cosas bien terribles, pero también Dios daba promesas. Ahí mismo en Deuteronomio 15:10 dice: sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todas tus obras y en todo lo que emprenda tu mano. Miren lo que dice la palabra, hermanos. ¿Cómo esto tiene que ver con el corazón? Aquí lo dice: no serás de mezquino corazón. O sea, no vas a retener. ¿Por qué? Porque yo te he dado. Y si alguien son prósperos, ¿sabe quiénes son? Los judíos. ¿Por qué? Porque entre ellos se ayudan, no dejan a nadie que padezca. Alguien llega por ejemplo, están en México y llega algún judío, todos le dan para que tenga, y todos tienen negocio, nadie se queda sin nada. Lo apoyan. Aquí lo dice, hermanos, dice en lo que leíamos en el versículo 7: no endurezcas tu corazón, ni le cierres tu mano a tu hermano necesitado. Esta ley se hizo una realidad hasta el día de hoy. Entre ellos se ayudan mucho. Y no hay judío pobre. No lo hay. Yo luego me quedo pensando, porque les digo que me gusta ver mucho todo lo de los pueblos, todo lo de esos lugares, y luego digo, pero ¿cómo le hacen si no trabajan? Y sí trabajan, vaya, pero se la pasan mucho en la Torá, se la pasan mucho leyendo, se la pasan mucho orándose, y luego digo, ¿y a qué horas trabajan? Pero tienen negocios de diamantes, de joyería, de esto, del otro. Veía apenas a una mujer que llevaba y le decía el hombre: estos son tus aretes, estos aretes tienen diamantes y estas pulseras, y todo era con diamantes. Y yo dije, nomás de diamantes, ¿verdad? Tienen joyerías, tienen muchas joyerías ellos, por ejemplo, ¿no? Y pues acuérdense cómo salió el pueblo de Israel de Egipto. ¿Cómo salió? Con muchísimo oro, ¿no? Pues hasta el día de hoy. ¿Pero por qué? Porque no son mezquinos en su corazón, y ellos se ayudan entre sí de tal manera que todos sean prosperados. Qué interesante, ¿no? Pero también nos enseña Dios esto al pueblo cristiano, ¿verdad? Así que para cultivar un corazón alegre al dar, debemos empezar por invitar a Dios en todo esto, ¿verdad? ¿Cómo? Orando para que te guíe sobre dónde y cómo dar. Necesitamos que Dios nos guíe, que nos ayude. Confiar en que Él te dirigirá a oportunidades de dar para sus propósitos. Sí, porque tampoco se trata de así como que va. No. Todo debe de ser con sabiduría. Y veremos cómo darnos bendice. Recuerda, no es que te pidan, eso nace de tu corazón. Aquí quiero aclarar algo, y sí lo quiero aclarar, es importante que esto lo pongamos en oración y también pidamos el discernimiento a Dios, porque pasa que en las congregaciones entran personas que solamente están viendo quién les puede dar, ¿verdad? Y la verdad se pueden aprovechar de la gente. Nos ha pasado, hermanos, ha pasado mucho, y se pueden aprovechar de la generosidad. Hay que tener cuidado para que Dios nos muestre a quién sí y a quién no.
Hay personas que se la pasan diciendo, es que no tengo, es que no puedo, es que no me dan, es que no recibo, es que no tengo trabajo. Y eso no significa que tenemos que estarles dando, ¿o sí? Aún aquí debemos aplicar sabiduría, porque Dios nos puede mostrar quién verdaderamente no tiene y qué crees, ese que no tiene y verdaderamente no tiene no te va a pedir, le va a pedir a Dios. Y Dios te lo va a revelar a ti, ¿para qué? Para que tú le des, ¿verdad? Y entonces, en ese caso, pues cuando Dios nos, pero también no os hagáis, cuando Dios nos está hablando, no cerremos nuestra mano. Pues sí, pues sí. Porque Dios luego te muestra. Y tú, ay, como que la Virgen me habla. No, no cerremos nuestra mano, pero también seamos sabios para saber a quién dar y en dónde dar. ¿Sí, hermanos? Tercer principio, la generosidad fortalece la fe. La generosidad fortalece la fe. Vamos a leer Malaquías 3:10. No me le voy a leer una parte, no lo feo. Ay. Es que ya todo el mundo ve Malaquías y dice, ay, ¿no? Pero es un profeta, Malaquías, que habló con entendimiento por lo que estaba hablando. Malaquías 3:10, en la Nueva Traducción Viviente les voy a leer y dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo, mire, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Pero mira lo que dice, inténtenlo, pónganme a prueba. ¿Se las pasaron aquí? Ahí está. Vamos a leerlo nuevamente. Mire, véalo. Dice, traigan los diezmos al depósito de Dios. Nuevamente pásenlo, por favor, hermanos. Ajá. Traigan, no, en Nueva Traducción Viviente. ¿Lo tenemos? Sí. Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. ¿Qué significa? Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlas. Inténtenlo, pónganme a prueba. Está tremendo esto, Esto es un desafío. El desafío de Dios en Malaquías es una de las pocas veces que las Escrituras nos invita a ponerlo a prueba. A ver, como que no puedes, como que no tienes. A ver, inténtalo, ponme a prueba. Y tú así como, ay, es que nada más traigo para el pasaje, Señor. Digo, no lo estoy diciendo que tiene que ser literal, hermanos, hay que entender, ¿no? Y tú dices, ¿sabes qué, Señor? Aquí está, ¿no? Y de repente tú te vas, Señor, pues yo confío en ti, en tus promesas, y te llega, ¿no? Como me llegó una vez, no teníamos, hermanos, no teníamos nada. Y entonces me dice mi mamá, oye, te llegó, aquí tengo tu estado de cuenta, llegó por correo. Y yo, ¿mi estado de cuenta? ¿Está mi nombre? Todavía. ¿Está mi nombre? Sí. Pues sí, tú eres Sonia, ¿no? Y aquí. Y esta es la dirección, porque era el domicilio de mis papás. Yo ya estaba casada, ¿no? Y yo, ay, Dios mío, no, eso está mal. Y todavía voy, a ver, dame el sobre. Y lo abro. Ay, tenía como casi 4,000 pesos. Y yo dije, no puede ser, Señor, ¿esto de quién es? Yo todavía, y mi esposo, ¿cómo que de quién es, Sonia? No, que este no es mío, yo le decía, es que esto no es mío.
Y me dijo, ¿y qué vas a hacer? ¿Lo vas a devolver? ¿O cómo le vas a hacer? Me decía mi esposo, ¿no? Pues es que no es mío. Pues ¿qué tal si luego me lo reclaman? ¿Y luego qué hago si lo tomo y no? Ay, hermanas, no. Pues fui al banco con un miedo. Fui con un miedo a sacar ese. No teníamos nosotros nada de verdad. Y fui con un miedo a sacar y nadie me dijo nada. Sí, aquí está. Y yo, Señor, ¿es en serio? Pues sí, sí era en serio. Dice el Señor, inténtalo, pruébame en esto. Y no fue el único, me llegaron como 2 o 3 y después que cancelo la cuenta me dio temor, hermanas. Yo misma cerré la fuente de la bendición. Pero bueno, Dios obrando, de verdad. Dios obrando porque es cierto. Confiar en Dios con nuestras finanzas, con nuestro tiempo, talentos, puede parecer arriesgado. Pero su promesa es clara, Él es fiel para proveer. Por eso en el texto dice, inténtenlo, pónganme a prueba. ¿Verdad que sí? Cuando damos con sacrificio, declaramos nuestra dependencia de Dios en lugar de nuestras posesiones. Este paso de fe fortalece nuestra relación con Él y nos recuerda que todo lo que tenemos le pertenece. Lo vamos a ver, pero déjame recordarte el principio de que nada es nuestro, todo le pertenece a Dios. Esto es un principio. Nosotros solo somos mayordomos. Somos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos y nos va a pedir cuentas de lo que nos dio. Ay, me va a pedir cuentas de eso del banco, oigan. Pero Él me lo dio, ¿verdad? Nadie me lo reclamó. También de repente han llegado depósitos a mi cuenta personal y yo, Padre, ¿quién se estará equivocando? Me dan ganas de reclamar, pero no, ¿cómo creen? Uno que otro ha llegado y yo así, ¿cómo? Esto Dios no lo depuse. Ay, Señor, bendice. Y si se están equivocando, pues ponles la cuenta correcta. Yo sí he orado así, porque pues imagínense también que cómo. Y bueno, pero actualmente eso, no es de antes, es actual. Entonces así como que digo, ay, Señor. Pero bueno, Dios sabe, yo no sé. Entonces nosotros somos administradores, somos mayordomos. Y hablando de dinero, hablando de talentos, hablando de dones, hablando de nuestro tiempo, nosotros somos administradores. ¿Cuál es el desafío aquí? Que demos pasos de fe y confiar en que Dios suplirá tus necesidades. Ahora, no malinterpretemos, ay, porque de verdad, yo no estoy diciendo que no tengas y des lo que no tienes. A ver, hermanos, sí estamos entendiendo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que demos y que no te preocupes y tú da la casa y mira y no. Yo estoy hablando lo que la palabra está enseñando, nada más. Ajá. Cuarto principio, la generosidad va más allá del dinero. De gracia recibiste, ¿qué debemos hacer? Dar de gracias. Mateo 10:8. Eso está en Mateo 18. 10:8, perdón. La generosidad va más allá del dinero. ¿Por qué? Porque incluye dar, como ya lo hemos estado viendo, con tiempo, con servicio, con hospitalidad, pero también con recursos financieros. Es que efectivamente no solo es dar dinero, tiene que ver, pero no solo es eso, también es nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestro servicio, la hospitalidad, ayudar al pobre, al menesteroso, al necesitado, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de la viuda pobre que dio 2 monedas, ¿se acuerdan? Eso es un ejemplo de la actitud de dar, de que la actitud de dar es más importante que la cantidad, ¿sí? Porque Jesús conoció como un acto de mayor generosidad lo que dio esta mujer
que las ofrendas de los ricos, ¿se acuerdan? Porque dijo que ellos daban ellos dieron mucho de lo que les sobraba. Pues si estaban hablando de judíos que tienen joyerías. No sé si en esa época, ¿no? Pero dice Jesús que ellos estaban dando de lo que les sobraba. Y dentro de este principio de que el dinero va más allá de la generosidad, encontramos algunos aspectos, como que esto fortalece las relaciones. Ser generoso fortalece las relaciones. Dar generosamente fortalece las relaciones, genera confianza y crea comunidad, como el pueblo judío, ¿verdad? Y también lo podemos ver en la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan de esta parábola de Lucas 25? Que dicen que pasó primero un levita. Una traducción dice un levita, otra dice un sacerdote, pero estaba hablando de los cristianos. Y luego dice que pasó un cantor, y luego dice que pasó un ujier. Ay, sí. Pero dice que no le tendieron la mano, es que ya venían a prisa para el servicio. Pero dice que no se detuvieron. Pero entonces dice que pasó un samaritano que iba de camino y que vino cerca de él y que viéndolo fue movido a misericordia. Que se acercó, dice que vendó sus heridas, dice que le echó aceite y vino y poniéndole en una cabalgadura, lo llevó al mesón que estaba más cercano, me imagino, y dice que cuidó de él. Y después dice que otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dejó y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ay, hermanos, ni lo conocía al hombre, ¿verdad? No lo conocía. Pero fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Fortaleció relaciones. Porque ¿qué pasaría con ese hombre herido? Pues estaba seguramente agradecido y a lo mejor quería verlo y a lo mejor quería estrecharle la mano y a lo mejor quería ofrecerle lo que tenía, yo no sé. Incluso hizo relaciones con el mesonero porque le dejó el dinero y le dijo, si algo está de más, anótamelo, yo te lo pago. Y seguramente después regresó, cómo va todo, cómo está. Y fortaleció relaciones. ¿Verdad? Qué interesante, ¿no? Qué importante es todo esto que la palabra nos enseña. También en este aspecto de la generosidad recibiremos bendición. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare él también será saciado. Dar no es solo un acto de bondad como lo vemos con el samaritano, sino también una inversión en un tesoro que no se echa a perder y es eterno. Es eterno. Ay, también habrá mayor dicha. Hay más gozo en dar que en recibir, como lo dice Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Verdad? Como te decía, ¿qué pasa cuando tú le das algo a alguien? Ay, ¿a poco no te gusta ver la cara de felicidad? Ay, era lo que yo quería, ¿no? La generosidad no se limita a nuestras carteras, ¿sabes? Incluye ofrecer, ya lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, nuestro tiempo, nuestro talento y recursos para satisfacer las necesidades de los demás. Jesús dio su vida por nosotros, entonces nos muestra un acto supremo de generosidad y nos inspira a pensar más allá de las riquezas materiales. Porque miren, podemos ver alrededor de nuestra comunidad, de la iglesia, de donde vivimos o donde nos rodeemos. ¿Hay alguien que necesite ánimo? ¿Hay alguien que necesite una mano amiga? ¿Hay alguien que necesite ser escuchado? Entonces debemos ver más allá de lo material, hermanos. Hay habilidades o talentos que puedes usar para servir a los demás. A veces los regalos más impactantes son aquellos que requieren nuestra presencia y nuestro cuidado, más que material, más que un regalo, más que dinero.
requieren presencia y cuidado, requieren atención. Podríamos empezar por compartir el Evangelio a aquellos que aún no conocen a Cristo. Porque nosotros al ver la necesidad, ¿qué vemos? ¿Qué vemos cuando vemos una necesidad? Sí le falta dinero, no tiene para comer, pero sobre todo, ¿qué vemos? La necesidad de la falta de Dios, una necesidad espiritual, ¿verdad? Podríamos dedicar simplemente tiempo a orar por los necesitados, por esa persona que tú viste, por esa persona que tú, digo, no sé si te ha pasado que tú vas pasando, ves un accidente y dices, ay Señor, te pido por esa persona que está tirada, que yo no conozco, pero yo no sé, bendícela, ayúdala, no sé qué le pasó, pero Señor, ¿verdad? Orar por los necesitados. No sabemos quién sea a lo mejor, o a veces sí los podemos conocer, orar por sus necesidades. Número 5, la generosidad es recompensa en la eternidad. Mateo 16, del 19 al 20, te voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Te lo voy a leer en algunos puntos solamente. Dice: no acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones entran a robar. Más bien acumulen tesoros en el cielo. Todo lo que hagamos en esta tierra, los tesoros terrenales se desvanecen. Ahora, yo no estoy diciendo que no tengamos cosas, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Todo se va a desvanecer. Pero los actos de generosidad tienen un significado eterno. Jesús enseña que cuando damos, estamos invirtiendo en el reino de Dios. ¿Sabes? Cada acto de amor, bondad y apoyo contribuye a su obra en la tierra y glorifica su nombre. La generosidad basada en la fe y el amor tiene un impacto duradero, no solo para nosotros, sino también para los que reciben nuestra bendición. Así que no nos hagamos tesoros en los cielos, en la tierra. Si podemos tener, si podemos hacer, qué bueno, pero no acumulemos, no atesoremos, más bien buscamos que nuestra vida pueda estar un día delante de la presencia de Dios y poder decir: mi casa ya está construida allá arriba. La mejor casa, el mejor hogar, allá está donde voy a disfrutar, ¿verdad? No sabemos cuándo nos toque, ¿verdad? No sabemos. Hace poquito partió una hermanita, esposa de un pastor. Yo les pedí oración en el grupo de oración, pues ya el Señor tuvo a bien llamarla a cuentas, ¿verdad? Y también duró muy poquito tiempo, no sé si duró 3 meses máximo, también algo así. Y una mujer joven, pero se duele la carne, ¿sabes? Se duele la carne, pero ¿sabes qué? Ella ya está disfrutando. Ella ya está disfrutando, ella ya está gozando. Los familiares se sienten tristes, van a extrañar, yo no digo que no se llora en algún momento y dices, no, el esposo, el pastor, mi ayuda idónea, ¿no? Se fue. Pero queda la bendición, la promesa de saber que un día los volveremos a ver, ¿verdad? Ahí es donde dice: más bien acumulemos tesoros en el cielo. Ahí está, ¿verdad? La generosidad es recompensa en la eternidad. Y bueno, voy al final. También podemos ver que la falta de generosidad hacia los demás es muestra del egoísmo en el corazón de una persona. Es por eso que decimos que el manejo de alguien hace de sus posesiones es una clara indicación del estado de su corazón. Y aquí podemos ver el ejemplo de Zaqueo, que nos muestra la relación entre nuestro manejo del dinero y la realidad de nuestro corazón. En Lucas 19 encontramos esta historia de Zaqueo, aquel hombre pequeño, recaudador de impuestos, que se subió a un árbol para ver a Jesús pasar, ¿verdad? Y Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Y más adelante vemos en la escritura que dice: pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor,
Ya cuando pasó todo lo que pasó, ¿se acuerdan? Ustedes se pueden recordar o leer. Después dice que Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Y le dijo Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa. Fíjense, se los devolveré cuadruplicado. Él sabía que había defraudado a muchos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó aquí? Lo que vemos es que Zaqueo se convirtió al evangelio, lo que implica que se arrepintió de sus pecados y aceptó a Jesús como el Mesías prometido. A partir de ese momento, este hombre se consideró un discípulo de Jesús, ¿verdad? Un discípulo de Jesús. A partir de ese momento, luego de esto, ¿qué hizo Zaqueo? Su primera decisión fue tratar el dinero de una manera distinta, porque primero, ¿cómo trataba el dinero? Véngase para acá. Y después dijo: les voy a devolver cuadruplicado. ¿Ya ven cómo si es una actitud del corazón? La generosidad. Quiso restituir el dinero que había robado y acumulado. Ay, qué bueno que lo tenía guardado, ¿verdad? Ay, sí. Quiso ser económicamente responsable por lo que había hecho en el pasado. El nuevo nacimiento, espiritual, hizo que él tratara sus posesiones materiales de manera distinta. Podemos ver cómo el manejo del dinero es una evidencia de lo que pasa en el corazón. Porque en Zaqueo vemos el ejemplo de un corazón transformado por Dios. ¿Por qué? Porque él entendió que nada le pertenece y que solo es un mayordomo y que debe compartir con los necesitados. Tenemos otro ejemplo, rápidamente, el del joven rico. Ese es otro ejemplo distinto. Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Se acuerdan? Ay, Señor, ¿qué hago? Mira, esto, lo otro. Vende todo lo que tienes. El joven, al oír estas palabras, dice que se fue triste, porque era dueño de muchas posesiones, de muchos bienes. Esto está también en Mateo 19. Recordemos que en donde está nuestro tesoro, ¿qué pasa? Allí está nuestro corazón. El corazón del joven rico estaba en sus riquezas y prefirió sus riquezas al señorío de Cristo. En estos ejemplos vemos cómo está el corazón con respecto a la generosidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Zaqueo decidió regresar, servir a Dios y devolver. Pero el joven rico dijo: no, ¿qué pasó? Me van a quitar mi dinero. Y decidió por sus riquezas. Y bueno, esto nos lleva a reconocer una vez más el principio que somos mayordomos, no dueños. Comprender a quién realmente le pertenecen esos bienes. Según la Biblia, ¿quién es el verdadero dueño de todo lo que tienes? Bueno, tenemos algunos ejemplos, te voy a leer. Salmos 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es? Del Señor. También Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío el oro, declara el Señor de los ejércitos. Aquí vemos que Dios es el dueño. Como escribió Pablo también en 1 Corintios 6:20, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es de Dios? Nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Le pertenece a Dios. Primero por creación y luego por redención. Dios nos creó y por tanto Él es nuestro dueño. ¿Sí o no? Entonces, hay que cuidar lo que es de Dios. Óigame, no. ¿Verdad? ¿Le pertenecemos a Dios? ¿Sí o no? Dios nos redimió y nos compró por sangre y somos suyos. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo y nos hemos sometido a su señorío en nuestras vidas, somos posesión especial de Dios. Qué hermoso, ¿no?
Yo sí me da gusto ser de Dios. Ay, pues sí. Y asimismo de Dios procede la capacidad para hacer riquezas. ¿Verdad? Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, la cual juró a tus padres como en este día. Eso dice Deuteronomio 8:18. Deuteronomio 8:18. Y también primera de Samuel 2:7 dice, el Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Ahí está. ¿Verdad? Es que si Dios quiere, pues también nos puede empobrecer, ¿no? Pero tiene sus propósitos, ¿eh? Junto con la prueba nos va a dar la salida, no se preocupe. Si esto es cierto, ¿qué tenemos en realidad, hermanos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos de nosotros? Nada. A nosotros mismos, del polvo venimos y ¿a dónde nos vamos a ir? Al polvo, ¿verdad? La conclusión es que nadie realmente tiene nada. Es decir, ninguno de nosotros tiene la titularidad de nada, porque todo le pertenece a Dios. De esta manera no hay por qué no ser generosos. Sí, porque si yo sé que lo que tengo no es mío y que de todas maneras ahí se va a quedar, pues ¿para qué lo guardo? Digo, hay que ser administradores, es otro punto que vamos a ver. Hay que ser ahorradores también, pero bueno, con sabiduría, ya lo estaremos viendo. Y termino. Cultivar un corazón generoso no se trata de perfección, se trata de crecimiento. Debemos tener siempre presente la generosidad de Dios hacia nosotros y permitir que transforme nuestra forma de dar. Hay mucho que dar, hermanos. Hay amor. Hay mucho que dar. A veces los hijos necesitan mucho amor, ¿sí sabes? Bueno, no a veces, siempre. Siempre. ¿No? Y luego podemos decir, es que como están chiquitos necesitan amor. Porque están grandes también necesitan amor. ¿Verdad? Porque están casados también necesitan amor. Entonces, pues necesitamos saber y aprender que hay mucho que dar, ya sea a través de apoyo económico, actos de bondad. Por ejemplo, hay personas que son voluntarias en donde hay necesidad, ¿verdad? Hay lugares en donde apoyan a personas con discapacidades o personas con algunos problemas ¿de qué? A ver, en asilos, o de muchas necesidades. Y hay personas que se ofrecen como voluntarios. Sí, por ejemplo, en los asilos, como bien dicen, hay personas que ya no tienen familia, pero hay personas que teniendo familia, ahí los van a dejar y están necesitados de amor, de cariño, de que alguien los cuide, de que alguien esté a su lado, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que podemos hacer. También podemos ofrecer nuestro tiempo y nuestros talentos, ¿verdad? Nuestro servicio en la iglesia. Hay mucho por hacer. Hay personas que pueden suplir con dinero porque pueden, ¿verdad? Pero también hay personas que pueden suplir con mano de obra, con servicio, con trabajo, con entrega, con tiempo. Y bueno, recordemos que nuestra generosidad puede ser un profundo impacto para la gloria de Dios. Así que, ¿qué necesitamos hacer, hermanos? Cultivar un corazón generoso. ¿Amén? ¿Qué le parece si oramos? Vamos a ponernos de pie, por favor. Póngase de pie. Y bueno, pues vamos a agradecer a Dios, ¿verdad? Por lo mucho que nos ha dado. ¿Sabe qué pasa? Que a veces ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y luego de repente dices, ay, ya no tengo zapatos negros.
Te dice tu esposo, pero si tienen los de charol, tienen los abiertos, tienen los de la correa, pero no tengo los del moñito. Y luego no valoramos pues lo que tenemos, ¿verdad? Y nos volvemos más acumuladores que otra cosa, no. Hay que depurar. Y hay gente que tiene necesidad, ¿verdad? Y cultivemos ese corazón generoso porque es necesario, hermanos. Así que el Señor nos ayude, ¿verdad? Nos ayude a entender por medio de su palabra, a entender por medio del... Mire, Dios nos habla personalmente a cada quien y nos enseña en este detallito, en este detallito, en este detallito. Y entonces nosotros debemos de ser muy receptivos a entender lo que Dios nos está hablando y mostrando. Amén. Así que pues vamos a orar. Pasen, hermanos. Vamos a orar mientras oramos y después, mientras nos ministran en la adoración, pues dejemos que adoremos a Dios y dejemos que también Dios ministre nuestro corazón. ¿Qué le parece? Bendito Padre, te bendecimos en esta hora, Padre. Glorificamos tu nombre y lo exaltamos porque eres un Dios verdadero, un Dios de poder, de misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Dice tu palabra que es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta cortar